Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. El día de hoy les quiero platicar otra ficha técnica. Vamos a hablar un poquito de una ficha técnica que por ahí alguien me sugirió y fue una muy buena idea, creo que es una muy buena idea. Hacer las fichas técnicas de los peces que podemos tener criados en cautiverio para los marinos, para hacer marina, y después ir haciendo poco a poco de los peces que son capturados. ¿Para qué? Para que, bueno, pues la gente que cree que debemos de tener la autosustentable, el acuarismo, sobre todo en marinos, pues trate de comprar criados en cautiverio. La verdad es que van a ser muy pocas especies, muy pocas especies, pero bueno, pues se puede tener pequeños acuarios de una especie y ser todo criado en cautiverio, ¿no? Digo, simplemente pueden ver lo que hay aquí atrás. Aquí son 250 litros, hay ahorita 80 peces, todos criados en cautiverio, todos marinos. Entonces, y bueno, pues hay variedad, ¿no? O sea, en colores, todos son la misma especie, pero hay variedad en colores. Entonces se puede si uno realmente quiere no sacar peces del mar o no comprar peces sacados del mar, pues sí se puede tener puros criados en cautiverio. Iré subiendo las fichas técnicas y les iré platicando cuáles son, cuáles sí, cuáles no, para que el que quiera lo vaya haciendo. Vamos primero a la intro. Y retomando lo que les decía del criado en cautiverio, toda esta especie que tenemos aquí atrás, hoy vamos a hablar de ellos. Hoy vamos a hablar de los peces payaso ocelaris, Amphiprion ocelaris. Es el pez payaso más común, más conocido, más popular desde hace muchísimos años. La gente piensa que tuvo que ver mucho con la película Nemo, que habla sobre un pez payaso. Pero no, la película Nemo sí está muy basada en él. Obviamente aprovecharon que la gente le gustaba el animal, que lo conocía ya, que sabía de qué se trataba. Y entonces por eso pusieron ese pez como el protagonista. De hecho, la película es bastante real, bastante acercada a lo real. Ahorita iremos platicando un poco de los desoves y cómo son los huevos y todo cómo va la película. Para quien no la haya visto y le gusten los peces, vale la pena verla. Vale la pena, es para niños, pero es una cosa que vale la pena verla. A los que nos encantan, pues la hemos visto un chorro de veces, ¿no? Pero bueno, esa es la historia del pez payaso. Les decía, y entre los criados en cautiverio, tenemos los criados en cautiverio en México, que eso todavía es más maravilloso, ¿no? Al final del día, todos estos peces que están aquí ni siquiera han salido del país. O sea, son criados en México, son criados en acuarios, son criados desde el punto de vista mexicano. Entonces, eso da mucha ventaja, ¿no? Es diferente que sean criados en Asia, en tanques redondos, gigantes, con cuates que les avientan comida y no se acercan, a que sean criados en un acuario donde se les da de comer diario, donde ven al humano, donde ven... Y además el viaje, ¿no? El viaje de aquí en la zona pues siempre va a ser menor que el viaje de Asia para acá. Pero a pesar de que tengo muchas imágenes de peces payaso y les voy a enseñar muchísimas, pues miren, el origen de todo esto es mi biblioteca. Mi biblioteca, libros, revistas, muchas cosas de peces. Y bueno, ese es el origen de todo esto. No podemos hablar de los peces payaso si no tenemos por lo menos algo de conocimiento científico. No podemos hablar nada más por hablar. Y las fichas técnicas del YouTube y del Google y todo eso, pues no son las mejores a veces. La verdad es que sí hay muchas fichas técnicas que dejan muchísimo que desear. No digamos los comentarios de nuestros cuates en YouTube, ¿no? Eso es la verdad que dejan mucho más que desear. Entonces hay que estudiar, hay que leer las cosas y hacerlas profesionalmente para que ustedes tengan la mejor información posible.
Aquí este libro es la base para saber algo de payasos. Es un libro de clownfishes, todo es payasos. Ahorita vamos a ir viendo algunas cosas. Y si quieren ya luego criar, pues aquí están los peces marinos criados en cautiverio. Ya luego les platicaré también de este libro, de lo que yo he podido criar, y platicaremos un día de estos. Entonces, como con todo vamos a hacer las cosas científicas, hay 28 especies de peces payaso y están distribuidas entre 6 grupos, que son los llamados complejos. El complejo pércula, que tiene 2 especies, que son una de las que nos vamos a ver hoy. El complejo tomatoe, que tiene 5 especies. El complejo zorrillo, que tiene 6 especies. El complejo clarky, que tiene 11 especies. El complejo silla de montar, con 3 especies. Y los marrones, que son una sola especie. ¿Por qué vamos a ver ahora el complejo pércula? Porque este complejo pércula tiene 2 especies. Una es Amphiphilon ocellaris, que es de quien vamos a hablar hoy, o falso pércula, ocellaris o falso pércula. Y el otro es Amphiphilon pércula. Yo creo que también lo vamos a mencionar para que sea un video un poquito más completín. De hecho, siempre ha sido la gran duda, ¿cuál es ocellaris y cuál es pércula? En teoría, inicialmente, este es un ocellaris claro. No tiene las rayas negras entre las blancas y naranjas. ¿Se fijan? Entre los blanco y naranja no se ven rayas negras. Y este sería un pércula, se ven las rayas negras. Sin embargo, pues eso era cuando eran silvestres, cuando eran pescados en la libertad. Ahora hay 1000 colores y 1000 combinaciones y pues ya las cosas son muy diferentes. Difícilmente podemos pensar en los peces payaso sin sus simbióticos, que serían las anémonas, ¿no? Entonces, todo el mundo siempre pregunta, ¿y qué anémona le vamos a meter a los peces payaso? Primero, hay que entender que los peces payaso vienen del Indo-Pacífico. Y entonces, obviamente, viven con anémonas del Indo-Pacífico. Nunca los vamos a encontrar metiéndose en anémonas del Atlántico, del Caribe, que serían las Condylactis, que son las más frecuentes que vemos aquí en México, o en muchos países. Entonces hay que entender también que los peces payaso y las anémonas tienen ciertas preferencias. Entonces vamos a ver que la anémona, o una de las anémonas en las que más se meten los peces payaso ocellaris o pércula, que es lo que estamos viendo ahora, es la anémona de tentáculos de bulbo, ¿no? Que sería, más o menos se llaman de bulbo porque así es como se ve la anémona. Ahora las vemos rosas aquí, muchísimas, estamos esa cuadricolor, ese tipo de anémona. Y vean cómo se hace el bulbo, por eso se llama anémona de bulbo. Esta anémona de bulbo tiene la posibilidad de asociarse con estas especies de peces payaso. Aquí todavía no vemos a los ocellaris, pero aquí están, ocellaris. Pero dice que en cautiverio. En la naturaleza no existen los ocellaris donde están este tipo de anémonas, pero en cautiverio sí los vamos a ver meterse en estas anémonas. La clásica anémona donde se meten los ocellaris y los pércula es esta. Esta es una Heterodactylus magnifica o magnifica anémona. Es una riteri, es una anémona riteri. Estas anémonas son muy grandes. Si alguno ha tenido alguna en cautiverio, se pegan al cristal y se ve todo, es una anémona el cristal, por muy grande que sea nuestra pecera, es una anémona nada más. Son un poco difíciles de mantener en cautiverio, las burbujas son mucho más fáciles, pero esta es la anémona en que sí se encuentra en el mar, donde están los ocellaris y los pérculas. En ellas sí se meten en estas. Entonces, si realmente vamos a escoger una anémona para este tipo de animales, sería la riteri. Otra de las anémonas que pudieran ser útiles para los ocellaris o pérculas es esta, la Gigantix anémona Estudialis gigantea. Esta es una de las carpetas. Esta es una de las que vienen del grupo de las carpetas. Y bueno, aquí se menciona que los pércula. Otra que viene del grupo de las carpetas es la Hadoni, o sea, del carpet. Aquí hay una, malo es que estos no tienen ocellaris ni pérculas, pero esa es otra. Y esa sí tiene ocellaris y pércula en la libertad. Si alguno de ustedes ha tenido una anémona carpeta, a veces se comen a todos los peces. Tienen sus momentos las carpetas, entonces a veces sí los metes y se comen a todos los peces, son bastante agresivas. Ahora, aunque los peces payaso metidos en una anémona se ven muy bonitos,
afortunadamente no necesitan de una anémona para vivir en cautiverio. Digo afortunadamente porque mantener anémonas en cautiverio es bastante complicado. Se mueren fácilmente, contaminan el agua, son animales difíciles de mantener. Entonces, la verdad es que si podemos no tenerlos con anémonas, no les pasa nada. Y regresamos a lo que platicamos hace rato: peces criados en cautiverio menos necesitan una anémona, no tienen ningún problema con la anémona. Entonces, sí se ven muy bonitos, pero no es tan necesario. Siguiendo con los capítulos, miren el que dice The Clownfish Aquarium, y es algo que, ¿cómo vamos a mantener a nuestros peces payaso? Afortunadamente para todos nosotros, estos peces en la naturaleza viven así, viven todos metidos en una anémona. Si es una anémona gigante como esta que estamos viendo aquí, pues verá en 1 metro cuadrado. Pero hay anémonas más pequeñas, entonces pueden vivir en 40 o 50 centímetros cuadrados y de ahí no salen. O sea, ellos viven dentro de la anémona y no se alejan nada. Si se alejan, se los comen los depredadores. Entonces son peces que ya por naturaleza, en el mar, que es inmenso, están acostumbrados a vivir en pequeños lugares, en pequeñas cantidades de agua o en lugares no tan amplios, ¿no? Entonces eso ya los hace una especie muy muy buena para mantener en cautiverio. A diferencia de un cirujano o de un tiburón que pueden nadar 2-3 kilómetros diarios, o un cirujano que también nada muchísimo, estos animales viven en pequeños espacios. Obvio, necesitan un acuario marino ciclado, que esté funcionando correctamente, y podemos tener varios especímenes en un acuario. Siempre la gente me pregunta: oye, ¿por qué mis payasos empiezan a pelear? Es muy normal cuando ya llegan a la madurez sexual. Mientras son juveniles pueden vivir perfectamente en grupo, sobre todo estos que están criados en cautiverio, como les decía. Lo que hacen luego es juntarse y en grupo se protegen, ¿no? Entonces eso les digo que en la naturaleza no pasa, porque en la naturaleza, después de que nacen, están en el plancton, y ya cuando salen del plancton, cuando se metamorfosean alrededor del día 7 a 15, se van a meter a una anémona, y en la anémona nada más viven una cantidad pequeña de peces. En la anémona generalmente hay una pareja sexualmente madura, que sería una hembra grandota y un macho más pequeño. Déjenme enseñarles las hembras, como siempre son más grandes que los machos. Una hembra grande, un macho pequeño y varios juveniles sin sexar alrededor. Acuérdense que los payasos son hermafroditas protagnomónicos. ¿Qué quiere decir esto? Los payasos, la mayoría, o bueno todos, no tienen sexo cuando están jóvenes. Todos estos no tienen todavía ningún sexo. No sabemos si son machos o hembras. Y pueden ser macho o hembra según sea necesario. Después de un tiempo van creciendo. La madurez sexual alcanza alrededor de los 2 años. Entonces muchas veces pueden durar varios meses, semanas o años sin tener muchos problemas con una parejita o con 2 o 3 peces. Pero ¿qué pasa cuando ya uno se hace sexualmente adulto? El grande se va a hacer hembra. Perdón, estaba enseñándoles los negros, luego platicamos un poco de esta variedad. Pero aquí estos son los ocelaris normales. El grande se va a hacer hembra. El que esté a más grande en el grupo se va a hacer macho. Y vamos a tener una hembra y un macho ahí. ¿Qué pasa cuando alguno de estos muere? ¿Se lo come algún pez o se desaparece? Bueno, pues otro de los juveniles que estaban ahí puede cambiar de sexo sin mayor problema. Aquí este grande, que es la hembra, fue macho un tiempo, porque lo tenía con uno más grande y era el macho. Pero lo separé y ahora es la hembra y el chiquito es el macho. Como les digo, ha habido ahora muchas variedades de peces ocelaris. Hay unos que son de Darwin en Australia, que son negros con rayas blancas, que así son en el mar. Pero la mayoría ya de estos son criados en cautiverio y se ha hecho los colores escogidos en cautiverio. Por eso estaba enseñando estos que bueno, son ocelaris, no crean que no son ocelaris, aunque se ven diferentes. ¿Qué es lo que les decía de la cría selectiva en cautiverio? Todos estos son ocelaris. Si se fijan, hay unos poquitos que sí tienen o casi no tienen las rayas negras, como este, casi no tiene rayas negras. Hay otros que tienen rayas negras más marcadas, parecieran pérculas,
Y posiblemente en algún momento los mezclamos con pérculas y ya ni cuenta nos dimos, ¿no? Entonces ya están muy mezclados en el cautiverio, los pérculas y los ocelares. Pero, pues de ahí a esto, pues es muy diferente, ¿no? Este es un Miami White, que es un pez pues totalmente diferente. Este pez no podría vivir en la naturaleza.